Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una tarta de arroz con pollo y queso. Vamos a utilizar el arroz como la base de la tarta y vamos a hacer un relleno de pollo con queso para después montar nuestra tarta. Si ustedes tienen arroz que les sobró, que no saben qué hacer con él y no lo quieren botar, pues esta es una opción para utilizarlo. Si ustedes tienen un arroz que les quedó mal hecho, que no les quedó sueltecito, que ustedes se sienten tristes porque no les quedó bueno el arroz, ese arroz lo pueden utilizar en esta tarta. O entonces preparan el arroz como yo les enseñé en videos anteriores, que se hace rapidísimo, muy fácil, y después preparan esta tarta fabulosa. Acá abajo del video en la descripción yo les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo vamos a comenzar a preparar nuestra tarta de arroz con pollo y queso. Les va a fascinar. Tengo acá 2 tazas de arroz cocido, que es igual a 400 gramos. A este arroz cocido vamos a agregarle 2 huevos. Vamos a agregarle 200 gramos de queso mozzarella rallado, 50 gramos de queso parmesano rallado. Voy a agregarle solamente un poquitito de sal, porque como los quesos tienen sal, yo no quiero abusar con la sal. Pero ustedes pueden agregar media cucharadita o al gusto, como ustedes quieran. Y voy a agregarle una pizca de pimienta negra molida. La pimienta es opcional. Si ustedes no la quieren usar, no la usen. Vamos a mezclar esto muy bien, hasta que quede bien homogéneo, que todos los ingredientes se mezclen. En este momento vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando. Ahora que ya está bien mezclado, vamos a ponerlo en la tartera. Tengo acá una tartera de 24 centímetros de diámetro. Esta es de vidrio, pero ustedes pueden utilizarla del material que quieran. Y si no tienen tartera, pueden hacerlo en un molde de estos de hacer bizcochos, también sirve. Yo lo voy a engrasar, voy a ponerle aceite en spray. Si ustedes no tienen esto, pueden ponerle un poquito de aceite y lo pasan con una servilleta o lo pasan con un pincel. Tenemos que engrasar la tartera. Y ahora vamos a poner esta mezcla de arroz acá adentro. Vamos a presionar así muy bien y vamos a darle forma. Tenemos que hacer las paredes también. Tenemos que apretar muy bien porque esta va a ser la base de la tarta. Así se va a cocinar los huevos, se van a derretir los quesos y mezclados con el arroz nos va a quedar una base extraordinaria. Apretamos así muy bien apretadito, que todo quede uniforme, no es que de un lado va a quedar más grueso que de otro. Traten de que quede uniforme. Y ahora que ya la tenemos así lista, vamos a llevarla al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Y debe estar en el horno hasta que se ponga bien doradita y que comience a gratinarse. Si el horno de ustedes tiene calor arriba y abajo, mucho mejor. Si no tiene, pueden hacerla con calor abajo nada más, no se preocupen. Cuando yo la retire del horno, yo les diré exactamente el tiempo que estuve en mi horno, ¿ok? A 200 grados centígrados. Acabo de retirar la base de arroz del horno. Estuvo exactamente 45 minutos a 200 grados centígrados. A la mitad de la cocción, yo la retiré del horno y acomodé otra vez las paredes porque recuerden que tiene mucho queso y el queso comenzó a derretirse y entonces bajaron las paredes. Se puso muy blando, pero como ya el huevo estaba cocido, ya estaba más durita, entonces volví a darle forma a las paredes y volví a meterla al horno y la dejé
el resto del tiempo. En total estuvo 45 minutos. Puede ser que en el horno de ustedes se demore más o menos. Ustedes tienen que dejarla hasta que quede así con este color. Así que ya comienza a ponerse así doradita por encima. Ahora vamos a dejarla acá a un lado mientras preparamos el relleno de pollo para ponerle acá adentro y llevarla al horno nuevamente. Tengo acá 500 gramos de pechuga de pollo, que son 2 pechugas más o menos. Vamos a poner a cocinar las pechugas en agua. Como luego vamos a condimentar el relleno, no hace falta ponerle ahora sal, simplemente las dejamos cocinar en agua 20 minutos para que queden bien cocidas. Luego las ponemos a escurrir, las desmenuzamos y las reservamos. Cuando ya estén cocidas y desmenuzadas, se las muestro cuando hagamos el relleno. Ponemos una sartén a calentar, le agregamos un chorrito de aceite. Dejamos que el aceite caliente y ahora vamos a agregar una cebolla mediana cortada en julianas. Vamos a mezclar constantemente porque la intención es caramelizar la cebolla. Ella va a comenzar a ablandarse, a cambiar de color, a ponerse doradita. Vamos siempre mezclando constantemente para que no se nos queme. Y ahora que ya vemos así la cebolla blanda y bien doradita, está lista, vamos a retirarla del fuego. Tenemos aquí la cebolla ya caramelizada, miren cómo está doradita, bien blandita. Entonces vamos a dejarla acá a un lado y vamos a comenzar a preparar el relleno de pollo para luego colocar en la base de la tarta y llevarla nuevamente al horno. Tengo acá las pechugas de pollo que las cociné, como les había dicho, dejé que se enfriaran a temperatura ambiente y las desmenucé. Tengo acá la cebolla caramelizada, vamos a colocarla acá en el pollo. Vamos a agregar un huevo. Voy a agregar 200 gramos de queso mozzarella rallado. Le voy a agregar media cucharadita de sal solamente. Recuerden que el queso trae sal y no quiero que me quede salado. Yo no le puse sal al pollo para cocinarlo y tampoco le pusimos a la cebolla como ustedes vieron. Pero igual vamos a evitar que nos quede salado. Es al gusto. Si ustedes le quieren agregar más sal, le agregan más sal. Y voy a agregarle una pizca de pimienta negra molida. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Si ustedes quieren agregarle otros ingredientes, también pueden agregarle ajo molido, pueden agregarle paprika, pueden agregarle lo que a ustedes más les guste. Yo lo estoy haciendo bien simplecito porque yo quiero que tenga el sabor al queso. Esto está listo, vamos a ponerla en la base de la tarta. Ya la base de la tarta se enfrió un poco y quiero mostrarles cómo está desprendida del molde. Ella automáticamente se desprende porque nosotros engrasamos el molde. Si por casualidad ustedes sienten que no está desprendida, ustedes ayuden a separarla con un cuchillo, con una espátula, con lo que quieran. De manera que hasta la pueden levantar. Miren cómo está. Tienen que tratar en lo posible de desprenderla del molde antes de colocarle el relleno. Y así a la hora de desmoldar la tarta va a ser muchísimo más fácil porque ya está desprendida. Vamos entonces a colocarle el relleno. Y recuerden que el horno lo tenemos encendido. Y ahora vamos a acomodarlo. Ustedes afínquenlo bien para que se meta bien en este espacio que nosotros creamos para poner el relleno. Vamos a alisarla así, muy bien. Y ahora voy a agregarle un poquito más de queso parmesano rallado. Son como 2 cucharadas. Serán como unos 20 gramos. Eso es al ojo por ciento. Si ustedes le quieren agregar. Y si no quieren, no le agregan. Yo le voy a agregar porque le da mucho más sabor. Porque a la hora de gratinarse va a quedar mucho más bonito. Y va a quedar con un sabor espectacular. De verdad.
Y ahora vamos a llevarla al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Y vamos a dejarla en el horno unos 25 minutos aproximadamente, porque queremos que este relleno se cocine. Como le pusimos un huevo y tiene el queso, para que se derrita y se gratine, y después estará lista. Cuando yo la retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno, a 200 grados centígrados. Acabo de retirar mi tarta del horno. Estuvo exactamente 25 minutos a 200 grados centígrados. Ahora está lista. Simplemente hay que dejarla que se enfríe y ya la podemos retirar de acá del molde para colocarla en un plato, cortarla y disfrutarla. Ahora, como ya está tibia, voy a desmoldarla para ponerla acá en un plato. Y como ella está totalmente desprendida de la tartera, es muy fácil desmoldarla. Miren qué fácil. Y miren esta tarta tan linda que acabamos de hacer. Tarta de arroz con pollo y queso. Ahora lo único que falta es cortarla para ver cómo nos quedó. Voy a cortar un trozo. Miren esta belleza. ¿Les gusta lo que ven? Bueno, ya lo saben, porque así como se ve, así sabe. Así que a prepararla. ¿Les gustó la receta que hicimos hoy? Esta tarta de arroz con pollo y queso, ¿qué les parece? Esto es glorioso de verdad. Ustedes tienen que prepararla, les va a fascinar. Y después nos comemos un trocito así, miren, para el desayuno, para la merienda, para cuando vienen algunos amigos. Miren, comerla así mismo. Yo ahora la voy a probar, claro. Lo máximo. Y después, ¿recuerdan la salsa de ajo que preparamos en el video anterior? Pues aquí la tengo. Le voy a poner un poquito. Miren. Y así ya saben cómo usar la salsa de ajo. Lo máximo. Ustedes tienen que hacer esta delicia. La tarta de arroz con pollo y queso, y aprovechan y hacen la salsa de ajo con los huevos cocidos del video anterior. Así que ya lo saben. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, preparen esta tarta de arroz con pollo y queso así tal y cual. Es que les va a fascinar. Es riquísima de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.